Macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio como todos los lunes, bienvenidos. Hoy estamos con el doctor Agustín Lucas Prestifilippo. Agustín es doctor en Ciencias Sociales, magíster en Estudios Literarios y licenciado en Sociología. Es investigador del CONICET y se desempeña en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA. Su tema es la idea de justicia en tensión, nuevas formas ideológicas de justificación de las desigualdades en tiempos de crisis. Un tema complicado, recién le decía fuera de aire Agustín, pero bueno, esperemos que lo podamos abordar con claridad, como son sus escritos. Buenas tardes, Agustín, gracias por darnos tu tiempo. Hola, Sandra, ¿cómo andás? Buenas tardes. Agustín, contame un poquito cómo es que elegís sociología, cómo te inclinás por esa disciplina, en qué momento, si fue en tu adolescencia, en algún momento en particular. En verdad, sí, se trataba fue una decisión muy temprana y al mismo tiempo un tanto inconsciente, porque desde ya que no tenía las cosas tan claras ni tampoco tenía tanta idea de qué significaba o a qué se dedicaba un sociólogo, pero digamos que en la última parte de la secundaria, de adolescente, tuve algunos profesores que me fueron muy inspiradores en el colegio, y que daba la casualidad de que eran de ciencias sociales, ¿no? De historia, educación cívica o de filosofía. Y bueno, tenía claro que me interesaban esos temas, no tenía tampoco tenía muy claro si había alguno en particular o por qué elegir historia o sociología o economía o filosofía y no otra. Pero bueno, cuando empecé a como indagar en las currículas y en el contenido de las distintas propuestas de las carreras, así rastreando un poco en esa época la posibilidad de acceder a internet existía, pero era muy precaria. Pero bueno, el plan de estudios de la carrera de sociología me parecía que se adecuaba bastante bien a lo que me pasaba a mí, que tenía como un pantallazo bastante general de distintas disciplinas. Seguía sin tener muy claro la particularidad de la sociología, pero me atraía que la formación del sociólogo o de la socióloga fuese integral, ¿no? Que no estuviese segmentada, que quienes estudiasen sociología, por lo menos en la carrera de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, pudiesen también formarse en filosofía, en economía, en historia latinoamericana, en historia europea, moderna. Lo cual entonces, bueno, en ese momento, sin tener muy claro hacia dónde iba a ir, di ese paso, que podría haber sido cualquier otro en ese momento. Y bueno, después fue la misma experiencia de la universidad, ¿no? Que ya que te puede expulsar, te puede aterrorizar o al contrario, te puede enamorar y ratificar la decisión que en un principio tal vez se había dado en el vacío, ¿no? En cierto vacío, por lo menos. Bueno, en tu caso siguió el romance, digamos, y te recibiste. Sí, bueno, obviamente como toda relación muy larga, con momentos de mayor entusiasmo, momentos de replanteo, de dudas y de desencantos, pero la verdad que sí, en general fui también, bueno, es un proceso que se va construyendo y que me parece que la expectativa de tal vez encontrar algo está cuando uno elige una carrera universitaria es algo equivocada, porque es una expectativa que en realidad que es un camino que se va construyendo y que es muy variable y que depende mucho también de un montón de circunstancias
ya que son personales o situadas en realidades muy distintas. Entonces también con el pasar del tiempo pude no enojarme cuando había algo que no me resultaba del todo atractivo de la disciplina, sino intentar cambiarlo. Y desde ese lugar, bueno, también en algún punto crear o construir el conocimiento que a mí se me hacía más interesante en la producción o en la investigación sociológica, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, desde ya que la sociología es múltiple, muy variada, y desde ya que también se puede hacer de distintas maneras y con distintos enfoques, así que, bueno, por lo menos en la versión que yo me construí en mi cabeza y en mi trayectoria, es algo que me interesa y me estimula mucho. Bien. ¿Fuiste el primer profesional en la familia o ya había antecedentes? No, tengo algunos antecedentes. Mi padre es arquitecto, mi madre es profesora de inglés, uh-huh. Mi abuela materna es odontóloga, y después tengo tíos que también estudiaron en la Universidad de Buenos Aires. Así que por lo menos en las generaciones más inmediatas a mí habían tenido alguna experiencia universitaria acabada, ¿no? Uh-huh. Y en mi caso, por lo menos, aun cuando en ese de chico tenía otros intereses artísticos y tenía algunas inquietudes por ahí más relacionadas con la pintura, por algún motivo creí que estudiar sociología tenía como un horizonte laboral más seguro, lo cual era un tanto curiosa mi reflexión, pero digamos que no, estaba fuera de duda que yo iba a hacer algún estudio de educación superior universitario. Yo también tenía el deseo de hacerlo, ¿no? Más allá de que hubiese o no un mandato familiar o una expectativa en la familia. Claro. Y después, bueno, avanzaste, terminaste tu grado y seguiste ya, y ahí con estos estudios literarios fue como una pausita, digamos. Supongo que habrá tenido que ver también con el tema que te interesa, ¿no? Que después, bueno, profundizaste. Sí, no tuve muchas interrupciones. En la carrera la hice en el tiempo que se espera por la institución, mi promedio de años que más o menos se estipula que dura, y terminé la carrera y en ese momento, en la última parte de la carrera, conocí algunos profesores que me fueron muy importantes para mí, profesores en el último tramo de la carrera de sociología, Horacio González, Eduardo Brunner, todos ellos, claro. Eduardo Rinesi, Ezequiel Ipar, Gisela Catanzaro, todos ellos formaban parte de como un grupo no porque tuviese alguna solidez como grupo como tal, pero digamos que representaban como una forma de hacer uso o de ejercitar o de habitar a la sociología de una manera muy creativa, muy innovadora, muy no ecléctica, pero muy crítica. Uh-huh. Y eso involucraba también poner en diálogo a la sociología como una disciplina científica de investigación empírica con otras disciplinas humanísticas, como la filosofía, las artes y la antropología, y el psicoanálisis. Y esa imagen coral de la sociología a mí me resultó como muy, muy impactante, y en parte por eso, más que como una especie de lo que me preguntabas por lo que decías de la maestría, como una especie de un recreo, yo en mi manera de pensar, mi formación fue un momento como súper necesario, claro, incluso para desarrollar como mi mirada como sociólogo, ¿no? Uh-huh. Te mencionaba estos profesores porque eran profesores que estaban muy que promovían en los estudiantes de sociología el diálogo de la sociología con la literatura, con las artes, pensar a la cultura en un sentido amplio y al mismo tiempo reconocer en el lenguaje artístico
una experiencia cultural o una expresión material de la cultura que tenía un grado de singularidad que valía la pena considerar incluso desde la sociología, y que había ahí una posibilidad de pensar en una forma, en forma de experiencia y forma de habitar la cultura libres, emancipadas. Eso me resultó muy atractivo y muy inquietante a su vez, de alguien como en ese momento era escuchado de la boca, de la palabra y el discurso de alguien que en ese momento era el director, nada más y nada menos que el director de la Biblioteca Nacional, Horacio González, y que había estudiado sociología y que al mismo tiempo, por lo tanto, representaba una figura, un intelectual que a mí me resultaba muy atractivo. Y bueno, y en ese momento creí que hacerle justicia a esa sugerencia era formarme de manera como rigurosa en el campo de, por ejemplo, los estudios literarios, ¿no? Entonces, bueno, visto hoy, creo que en algún punto me ayudó a afinar el ojo a los detalles y a tener una cierta capacidad de lectura de los textos sociales y de los fenómenos sociales, podría decir posliteraria, que pasó por la experiencia de la literatura y que en algún punto eso le sirvió para tener una mirada un poco más sensible como a determinados fenómenos que no siempre se presentan como transparentes, ¿no? Hay algo como el enigma de la literatura o el sentido literario que es bastante análogo a los enigmas de la cultura en sentido amplio, de los fenómenos sociales, y en ese sentido me permitió formarme también como sociólogo, ¿no? Qué bueno, qué interesante lo que contás, y bueno, qué lindo que haya sido cruzado por Horacio González, un tipo realmente entrañable, ¿no? Que se lo extraña mucho, tan necesario. Hacemos la primera pausa y volvemos en un minutito, ¿sí? Macroscopio, ciencia y sociedad. Continuamos la charla con el doctor Agustín Prestifilipo. Estamos hablando, bueno, de sus inicios en la formación. Nos estabas contando esta maestría que hiciste en estudios literarios y cómo te ayudó, digamos, para después seguir desarrollando y analizando e investigando desde la sociología. Continuaste después tu doctorado. Y bueno, fuiste perfilando ya tu tema de investigación, tu idea de ser investigador, o eso también siempre fue desde un inicio la meta a concretar. No, de más chico me gustaba pensar, tenía en la cabeza la imagen, te soy sincero, por ejemplo, de Sartre, es decir, de un intelectual que escribe, ¿no? Un escritor, una mezcla entre alguien que interviene en la cultura, que tiene un rol destacado en la sociedad de su tiempo y que al mismo tiempo, bueno, en el caso de Sartre tenía muchas inquietudes literarias también, ¿no? Era un escritor, pero vaya si era mucho más que un escritor o como alguien que leía la literatura, no sé, de Flaubert o de no sé. Entonces, de chico, por lo menos, cuando elegí la sociología, decía, bueno, yo quiero escribir. Después eso, cuando terminé la carrera, la posibilidad de ingresar, de presentarme a una convocatoria de becas de CONICET, era, por lo menos con la gente con la que yo me rodeaba, era era algo muy frecuente. Fue una época en la cual, durante el gobierno, yo terminé la carrera de sociología en la época del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y lo cierto es que la inversión en ciencia y tecnología, y en especial como el crecimiento del CONICET como un organismo público que fomentaba la formación de posgrado, era algo ya como muy difundido, y no era algo que era para pocos, ni tampoco era una posibilidad de inserción hasta laboral, te diría, que se convirtió como algo, incluso una expectativa hasta en mucha gente de mi generación, ¿no? Es decir, mis profesores, te mencionaba antes, por ejemplo, Ezequiel Iparro, Gisela Catanzaro, la gente que me formó a mí y que era una generación un poco más grande que yo, ellos también habían hecho ese recorrido, y en algún punto yo y la gente de mi generación veíamos ese recorrido como también algo que nos daba deseo como continuar, ¿no? Entonces, en ese momento era un deseo de una investigación doctoral, porque cuando uno se hace un doctorado tiene que
desarrollar una investigación que termina con un trabajo final que es una tesis doctoral. Entonces, bueno, me presenté a beca de CONICET y fui becario como durante todo el tiempo estipulado por CONICET para eso. Así que sí, en ese caso, bueno, mi formación siguió, pero ahora ya no solo como estudiante, sino también asociando mis tareas con la figura de la investigación. En ese momento también empecé a participar de grupos de investigación, es decir, de instancias colectivas de trabajo, con muchos de los profesores que fueron los que más influyeron en mí y que fueron finalmente quienes después dirigieron mis tesis y me asesoraron y me acompañaron en mi desarrollo, y ellos también me abrieron un montón de puertas para poder empezar a ejercer el oficio del sociólogo como investigador, ¿no? Entonces, al tiempo que yo desarrollaba mi proyecto de investigación personal e individual para la tesis doctoral, a la vez participaba de grupos de trabajo, de ámbitos de discusión colectiva que tenían como horizonte la investigación empírica de sociología sobre el autoritarismo. Entonces, yo por un lado, en la tesis doctoral que la hice en Ciencias Sociales de la UBA, tenía más una indagación personal teórica, conceptual, y a la vez y en simultáneo participaba de grupos de investigación que tenían como búsqueda en el 2013, o sea, estamos hablando de vuelta, en una época en donde todavía el problema del autoritarismo, digamos que empezaba a surgir como tema, pero que estaba en boca de muy pocos y que comenzó a sugerirse a partir de la palabra, de la figura de la amenaza destituyente, que empezó a visibilizarse como un tema de discusión pública a raíz de contradicciones sociales y conflictos políticos que se dieron durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner en Argentina, pero que también al mismo tiempo coincidía con movilizaciones masivas contra el gobierno de Dilma Rousseff en Brasil. Es decir, que comenzaba a crujir como el escenario de la política nacional y regional. No olvidemos que estábamos en ese momento a pocos años de la crisis del 2008, la crisis a nivel internacional de la economía mundial. Y en ese momento, entonces, la pregunta por el autoritarismo, como surgió en el grupo de profesores y investigadores que me rodeaban, y bueno, integré ese grupo de trabajo y investigación que tenía como horizonte la realización de un trabajo empírico de medición del autoritarismo en la sociedad argentina. Entonces, bueno, yo mientras tanto redacté mi tesis doctoral, bueno, me doctoré, hice mi indagación personal, pero a la vez participaba de estas experiencias que para mí eran muy formativas y muy novedosas y que me servían como para poder poner a prueba muchas de las reflexiones por ahí teóricas que yo podía estar desarrollando en mi tesis, ¿no?, de doctoral. Entonces, bueno, como esa doble pata de estar un poco en el campo de la discusión teórica y otro poco en la búsqueda de producir conocimiento empírico sobre temas de relevancia pública, fue lo que me permitió como desarrollar mi trabajo de investigación de posgrado, por lo menos tal como después pues yo terminé como tratando de esas dos patas, como unificarlas en mi propia investigación como investigador de CONICET, ¿no? Que es algo más tardío. Qué bueno, también qué importante lo que contás de este circuito que has hecho, ¿no? De cómo te vas insertando en equipos o en grupos de trabajo, después en proyectos de investigación, digamos que cuán formativas son esas instancias para los estudiantes, para los que después, bueno, eventualmente tienen beca o no, digamos, los que se están formando, digamos, qué importante es eso de socializar el conocimiento, de compartir, de intercambiar. Me parece que es casi tan formativo como la propia formación de la academia, ¿no? O más en algunos casos. Y sí, yo, si te soy sincero, yo terminé la carrera de sociología y yo lo que siento es que mi formación, o sea, estoy seguro que mi formación en la carrera universitaria fue como un pilar o una base importantísima, pero conscientemente empecé a estudiar y a formarme de manera reflexiva, es decir, siendo consciente de lo que hacía y para qué estudiaba lo que estudiaba,
una vez terminada la carrera y en estas instancias de trabajo que no siempre tenían algún tipo de formalidad, porque muchas veces eran mis profesores, por ejemplo, tomando iniciativas de armar grupos de lectura. Claro. Entonces nos juntábamos todas las semanas a leer un texto, un libro, los discutíamos, así durante años. Después de eso se terminaba teniendo algún grado de inserción institucional o reconocimiento de la universidad. Eso permitía después armar nuevos proyectos y bueno, todo eso es por un lado, como obviamente se construyen lazos de amistad y de afecto, porque además de participar con los que eran tus profesores, que ahora son compañeros, también se construyen relaciones de amor y de amistad con los pares. Es decir que bueno, es toda una vida muy muy cercana al estudio y todo un recorrido de crecimiento personal de manera compartido, ¿no? Compartido con otros, de mucha camaradería, de mucha no sé, la verdad que en mi caso es como mi vida, no la puedo pensar sin todos esos años. O sea, quién soy hoy, cómo pienso, quiénes son incluso mis grupos de amigos hoy, la gente con la que me rodeo, todos ellos como forman parte de ese camino, ¿no? Claro, qué bueno que hayas tenido esa experiencia y que la hayas podido capitalizar, ¿no? En amistades y también en acervo cultural y de conocimiento. Hacemos otra pausita y seguimos en unos minutos, Agustín. Macroscopio. Ver de cerca algo grande. Continuamos hablando con Agustín Prestifilippo, bueno, ya contándonos cómo fueron sus años de intercambio, de integración con grupos de trabajo, con equipos de investigación, con docentes, profesores, amigos, digamos, en su carrera hacia la investigación en sí misma. Y bueno, empieza este tema que comentás, ¿no? Que empieza como a aparecer, a dar señales en el 2003, el tema del avance del autoritarismo. Después empezás a partir de ese momento, te dedicás plenamente a esta investigación, que es, hoy pensabas que esto iba a ser así tan contundente, lo que asomaba ese atisbo en esos momentos iba a tener la connotación y la amplitud que tiene ahora. No, igual por ahí no se escuchó bien. Cuando te dije 2013, no 2013. 13, perdón, sí. Que pasaron 10 años, porque dijiste 20 años y dije, sí, no perdón. Me da los números. Pero me preguntabas, perdóname, si me imaginaba si eso que pensábamos que era un fenómeno como primario y emergente en esa época iba a crecer tanto, ¿sí? Exacto. No, la verdad que no, y desde ya que la realidad siempre sorprende y es una experiencia, es bastante curioso. Por ejemplo, ahora si vamos al contexto actual, digamos como que nosotros teníamos muchos elementos de nuestras investigaciones, por ejemplo, para avisorar que la figura de Javier Milei, por ejemplo, era una figura que crecía en términos de imagen, en términos de ponderación positiva por parte de sectores sociales importantes, pero bueno, después, desde ya que es muy difícil prever y hacer una anticipación como drástica, entonces no deja de haber una cuota de sorpresa cuando uno se enfrenta a los resultados electorales, pero digamos como que viéndolo de manera retrospectiva no es sorprendente. Por otro lado, al mismo tiempo es un fenómeno que también después se fue reconfigurando por las propias coyunturas internacionales. A mí no me parece que sea posible entender el crecimiento del autoritarismo en nuestro país sin verlo como una tendencia global, como una tendencia que se da en todo el mundo. Uno viaja a Europa y están como atravesando problemas que son muy similares en muchos aspectos, incluso en los países ricos. Bueno, ni hablar en Estados Unidos, en América Latina. Digamos que entonces, a la vista de los movimientos culturales y políticos de este contexto internacional, no es tan como sorprendente lo que se ve en nuestro país, porque de vuelta no somos una realidad ajena a lo que pasa en el mundo. Desde ya que en nuestro país eso se declina y se traduce con
vestimentas particulares y que forma parte de líneas de como tendencias históricas de larga data que no son el producto de ni de la pandemia ni del 2008, sino que hasta te diría uno puede trazar genealogías que vienen del siglo XIX en nuestro país. Pero lo cierto es que, entre paréntesis, me acuerdo de una nota que escribió hace varios meses la escritora, no sé si la conoces, Raquel Robles, que a propósito de la novedad o no de los discursos de odio en la Argentina. Bueno, ella trazaba una genealogía muy bella y muy preocupante, pero desde Martín Fierro, ¿no? Es decir, como hitos en la historia de Argentina donde se expresaba un discurso clasista, racista, misógino, y que ese que hoy llamamos discurso de odio podía reconstruirse en distintos momentos relevantes de la historia de nuestro país. Desde ya que, hay algo novedoso y hay algo particular de cómo el autoritarismo hoy se despliega y que tiene un poco que ver con el contexto de la economía del mundo y el contexto del capitalismo en el que nos toca vivir hoy, ¿no? Entonces, desde ya que no es lo mismo el tipo de reacción que despertaba, por ejemplo, el estado de bienestar en los años 50 o en los años 60, un tipo de reacción conservadora, un tipo de reacción podríamos decir antiestatalista, que la que se expresa hoy en una sociedad que no es la sociedad del estado de bienestar de los años 50, sino es una sociedad, y no solo me refiero a la Argentina, pero asignada por la crisis, la pauperización social, la informalidad laboral, el crecimiento de nuevos mecanismos y formas de organización del trabajo, la transformación de la familia como institución primaria de inserción del individuo en la sociedad. Es decir, que hay un montón de cimbronazos y transformaciones que acompañan a la sociedad capitalista argentina y afuera de Argentina también, y que hacen que también entonces las discursividades reactivas, agresivas, violentas que hoy acompañan el crecimiento de las fuerzas políticas de extrema derecha adopten como una singularidad histórica que vale la pena estudiar y que hay que entender su singularidad y su particularidad, ¿no? Tal como uno podría hacerlo cuando se confronta como un crítico literario a una poesía. Es decir, que hay algo como único, irrepetible y singular de nuestra coyuntura, que es un poco lo que yo intento abordar, pero que de vuelta no lo podríamos atribuir a una realidad doméstica de la Argentina, ni sería del todo correcto descontextualizarlo del mundo que nos toca, del que somos testigos, ¿no? Seguro. Ahora, vos en algunos de tus textos hablás, ¿no?, de estas dos patas, ¿no?, del odio, de los discursos de odio, del tema de la precarización, y también hablás en algún momento de los privilegios. O sea, ¿cómo pasamos de este estado de bienestar donde, si bien siempre hubo grupos con mayores accesos a diferentes cuestiones, había como una base de bienestar para todos, ¿no? Y como que estaba bien visto eso, que todo el mundo tuviera derechos y, algunos privilegios. Ahora ya eso se corrió, ahora el tema de los derechos está en cuestión, ¿no? El tema de la justicia como justicia social también está en cuestión. Entonces, en todo este tiempo, evidentemente hubo un corrimiento, como vos decís, por estos discursos de odio, también por la precarización y quizás por alguna otra cosa que nos estamos perdiendo. Sí, no te escucho y si me permitís, Sandra, por lo menos déjame relativizar algunas cuestiones, por lo menos lo que asumimos como digamos así, como un piso de acuerdos compartidos que hoy estarían como empezando a desmembrarse. Ese piso de acuerdos mínimos, podríamos decir un piso de solidaridad en términos de una cierta representación compartida de la sociedad sobre la idea de la responsabilidad sobre el bien común, la necesidad, por lo tanto, de un piso en términos distributivos de aquello que la sociedad produce en términos de riqueza, distribuirlo de forma tal que se puedan garantizar, nuevamente uso la metáfora arquitectónica, pisos de igualdad.
digamos que eso uno lo atribuye a la época, a una época histórica pasada, del capitalismo, en Europa, pero en América Latina también, de la posguerra. En Argentina, desde ya que eso es imposible no pensarlo en conjunción con el peronismo clásico. Claro. Pero si vos te podés rastrear, por un lado te diría, si vos te podés rastrear esas épocas, entre comillas, doradas del capitalismo de posguerra, uno ya ahí reconoce motivos retóricos y formas de la discursividad que ya en esa época accionaban contra la institucionalidad del estado de bienestar, con metáforas que hoy resuenan y que hoy tienen como un lugar bastante destacado en la esfera pública. Por ejemplo, la idea de que hoy circula con tanta, como hoy que se convirtió en un mito muy presente en la sociedad, la idea de que los titulares de los programas de asistencia del Estado, ¿no? Es decir, quiénes son los destinatarios de los programas de asistencia social del Estado, como no como víctimas de la desigualdad que produce el capitalismo, no como las principales vulnerables y por lo tanto los grupos sociales más golpeados por el sistema injusto en el que nos toca vivir, sino paradójicamente como los principales privilegiados o como aquellos que de alguna manera se aprovechan de manera astuta de los recursos que administra el Estado y que tienen en última instancia como fuente última el esfuerzo de los miembros de la sociedad. Digamos que eso que hoy se expresa como los planeros sociales, te soy sincero, y aparece de múltiples maneras en todos los países capitalistas en donde funciona el estado de bienestar. Aparece un mito muy parecido de, por ejemplo, una mujer, porque muchas veces está feminizado esto, o generalizado, es decir, el titular de un programa de asistencia social suele ser en estos mitos una mujer que es una madre, y puede ser esa madre aquella que se aprovecha del Estado y por lo tanto se convierte su aparente posición de una vulnerabilidad en realidad en una excusa para un privilegio injusto. Por lo tanto, a mí lo que me interesaba ver era lo que uno podría decir que a priori, o por lo menos de determinada tradición cultural y política de formación democrática, que asociamos a la idea de justicia social como una idea de igualdad o como un principio de distribución equitativa de la riqueza social, como sin embargo en los usos cotidianos de las personas esa idea de justicia social queda completamente desplazada de su sentido primario para convertirse en un medio al servicio de la justificación de prácticas antidemocráticas o de formas de gobierno antidemocráticas, o en última instancia de eso, de su contrario, es decir, de la desigualdad, ¿no? Es decir, que uno y eso es algo que la sociología ayuda mucho, porque cuando uno empieza a conversar y a escuchar lo que la sociedad dice, cuando se trata de indagar qué entiende la sociedad por justicia o por justicia social, te podría asegurar que la comprensión del contenido del concepto está muy desdibujada de lo que uno presupondría desde una formación democrática. En la mayoría de las indagaciones, de las mediciones empíricas que hacemos, aparece una torsión del concepto de justicia social como justicia popular, en un sentido punitivo, en un sentido de justicia del pueblo puesta al servicio de un castigo de alguien que ya se presenta como culpable de un crimen. Y uno dice, no, pero en realidad justicia social, por lo menos en los manuales, de la historia, tenía un sentido, podríamos decir, democratizante, igualador, claro, que favorecía, ¿no?, como una cierta contención de la explotación social del sistema económico, y que en el uso, vamos a decir, de masas, termina quedando, o sea, se usa, no es que no se usa, no es que se combate, no, es apropiado en un léxico social, en un vocabulario, solo que es apropiado con un sentido que es completamente inverso al que uno presupondría como constitutivo del concepto, ¿no? Entonces, bueno, cuando empezó a aparecer eso, me parecía que valía la pena indagarlo en detalle, porque muchas veces son esas torsiones retóricas las que facilitan que, nuevamente, fuerzas políticas de extrema derecha, autoritarias o antidemocráticas,
puedan convertirse también en atractivas en términos electorales y puedan crecer en términos de representación social. Hacemos la última pausa, Agustín, y continuamos en unos minutos. Macroscopio. Investigar. ¿Para qué? Seguimos hablando con el doctor Agustín Prestifilippo, ya en este último bloque, que se me hizo corto, como siempre digo, cuando las entrevistas son altamente positivas y valorables, ¿no? Con tanta información y con tanto concepto, se me hace corto. Bueno, es más que interesante esto que estabas diciendo, ¿no? Estas torsiones en el lenguaje y cómo los términos van cambiando de forma, hasta por lo que acabas de decir, se transforman en todo lo contrario, digamos. Una necesidad de justificar esto, de dar cuenta de estas desigualdades, de que está bien de que haya desigualdades. Eso es lo que por ahí me hace más ruido, digamos, que se apueste a eso. Sí, ahora retomando un poco el hilo de lo que me mencionabas en la pregunta pasada, yo te diría, también fue como un descubrimiento de nuestras investigaciones, por lo menos para nosotros, que en las épocas en donde hubo mayor reducción de la desigualdad social, y eso se mide con como distintos coeficientes que logran como nuevamente medir la distancia que separa a los grupos sociales de mayor ingreso de los grupos sociales de menor ingreso, claro, ya que hay toda una metodología para medir la desigualdad de una sociedad en términos objetivos, en términos económicos, materiales. Sin embargo, lo que nosotros veíamos, por lo menos en los ciclos, por lo menos del siglo XXI en Argentina, en donde esa desigualdad logró revertirse relativamente o de manera, se logró amorigerar, lo que se dio o lo que acompañó ese proceso de reducción de la desigualdad no fue necesariamente como la generalización de un discurso que lo celebrase o se entiende, sino que por el contrario, esas tendencias a una cierta reducción de la desigualdad en Argentina en la primera década del siglo XXI tuvo como no como correlato, pero sí se vino acompañada con la emergencia de discursos que reaccionaron frente a esa reducción de la desigualdad, paradójicamente reivindicando la desigualdad como un valor deseable, ¿no? Digo como paradójico porque uno podría decir, bueno, una sociedad que ve reducirse su desigualdad puede construir como relatos y narraciones colectivas que ayudan a garantizar que esas reducciones de la desigualdad se sostengan y se afirmen positivamente por la población. Sin embargo, como que eso por eso yo te decía el 2013, pero hace años que vemos que aparecen como y que crecen discursos que buscan, en reacción frente a eso tal vez en un momento, justificar la desigualdad, ¿no? Y uno lo que ve es, desde ya que desde entonces hasta hoy, la desigualdad no continuó reduciéndose, sino que empezó nuevamente en un ciclo de crecimiento que viene de forma ininterrumpida. Del 2015 al 2019 eso se agudizó, con la pandemia eso desde ya que también se agudizó. Y entonces hoy por hoy lo que tenemos es un escenario distinto, tenemos una tendencia a un crecimiento de la desigualdad, a un crecimiento, lo vemos en las estadísticas del INDEC, que nos muestran un crecimiento de la pobreza, y sin embargo no tenemos el movimiento contrario. Podemos decir, bueno, crece la desigualdad, crece la pobreza, entonces crecen los discursos que critican la desigualdad. No, digamos que el crecimiento de la justificación de la desigualdad se sigue percibiendo. Entonces, hoy por hoy el contexto es distinto, pero sin embargo las formas de darle sentido al problema de la división social sigue vigente. Y no solamente se observa en sectores, podríamos decir, que en sectores sociales con privilegios, sino curiosamente lo vemos de una manera nueva, cada vez más extendida, en aquellos que son las principales víctimas de esos procesos, ¿no? Es decir, aquellos que sufren esas desigualdades. Entonces, bueno, es todo un enigma, es todo como una incógnita que vale la pena estudiar, que vale la pena trabajar por lo menos con investigación, porque al mismo tiempo es lo que permitiría, y estoy convencido de eso, dar herramientas para poder modificarlo, ¿no? Porque desde ya que una sociedad en donde los principales perjudicados o los principales víctimas de las desigualdades
no las discuten ni las ponen ni las someten a crítica, se hace más difícil poder como sentar las bases para una transformación y para una reducción de esas desigualdades, ¿no? Sí. Solamente si nace como una demanda de la sociedad es que vamos a lograr vivir en sociedades más justas, no porque venga de un regalo del cielo, ni porque sea como el resultado de una decisión genial de algún hombre de Estado o una mujer de Estado, vamos a lograr vivir en sociedades más justas, ¿no? Necesitamos que sean los propios actores sociales los que de manera mayoritaria y masiva se empoderen y tomen conciencia a propósito de la necesidad y la deseabilidad para el desarrollo de nuestra sociedad de vivir en sociedades más igualitarias. Y aquí un poco empezaste con la respuesta a una pregunta que hemos incorporado en estos últimos tiempos a todos los investigadores de CONICET, que tiene que ver también con este contexto adverso hacia el organismo y sus trabajadores que se sembraron después y un poco antes y después de las PASO. Y bueno, un poco decís, ¿no? Precisamente de eso se trata la investigación. ¿Y para qué sirve investigar? Para reflexionar, para poner en cuestión estas cosas que terminan quizás naturalizándose, y bueno, y es un deber de los cientistas sociales eso, ¿no? Cuestionarlas, poner todas las cartas en juego, mostrar, como vos decís, ¿no? Para que la propia gente, para que los propios actores sociales se sienten a pensar y a ver para dónde están yendo y qué es lo que está pasando. Sí, desde ya que suscribo a tu apreciación a propósito del organismo, del CONICET, pero también a propósito de la figura del investigador en general y de la ciencia sustentada y promovida por el Estado, ¿no? Estoy como un gran defensor de la importancia que tiene el Estado y el financiamiento público de la investigación para construir conocimiento científico objetivo, imparcial y de calidad, y el mejor ejemplo que tenemos es nuestra realidad argentina, que es un emblema a nivel internacional. Al mismo tiempo te digo también que, por lo tanto, desde ya que estoy de acuerdo con la idea de la independencia y con la autonomía del conocimiento científico, me parece que hay algo de la importancia de que el conocimiento científico y la investigación tenga también su propia dinámica de desarrollo y que pueda desarrollarse de forma autónoma e independiente, pero te diría a la vez que que me parece que los investigadores, las investigadoras tenemos siempre hacer un esfuerzo para construir conocimiento científico no ni a espaldas de la sociedad ni arriba de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Sino en la sociedad. Me parece que el horizonte es a construir como métodos de investigación y incluso hasta esto que haces vos, ¿no? Como producir también como instancias de diálogo en donde la ciencia no sea lo otro de la sociedad o que sea como una especie de punto o de realidad ajena o distante, sino que por el contrario, somos científicos, somos ciudadanos, somos miembros de nuestra sociedad, de nuestro país, y en ese sentido tenemos que tratar de como mejorar y pulir los canales en los cuales de ida y vuelta, ¿no? Donde los investigadores aprendemos de la sociedad y la sociedad aprende de la investigación, y la investigación que hacen los no científicos son tan relevantes y tan importantes para nosotros como lo que creemos que nosotros podemos también aportar a la sociedad. Esa democratización es clave también para pensar el futuro, ¿no? De la investigación en ciencia y tecnología en nuestro país, no como el patrimonio de una élite ni el privilegio de unos pocos, sino como un saber colectivo y construido progresivamente por cada vez más cantidad de gente. Totalmente de acuerdo. Te agradezco muchísimo, Agustín, estas palabras realmente claras, y bueno, esperemos que sigan ahondando en estas investigaciones. Estaremos pendientes de nuevas publicaciones y bueno, de todo lo que venga, porque la realidad nos sigue dando material para seguir investigando. Lamentablemente sí, te agradezco mucho, Sandra, por el tiempo, por el interés, y bueno, un saludo a vos y a todos tus oyentes. Muchas gracias. Hoy escuchamos en Macroscopio, resumen porteño, el hombre dirigente contra todos los males de este mundo y con la sombra de tu aliado, todos de Spinetta Jade. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Los saluda Sandra Nicosia. Operación técnica Beco Blanco.